Hola, ¿qué tal? En esta ocasión voy a resolver, más bien voy a comenzar a resolver la guía en la parte de ciencias experimentales para el ingreso a educación media superior. Voy a comenzar resolviendo la primera parte y la segunda parte. La primera parte tiene como competencia identifica propiedades de la materia para su aprovechamiento en la vida cotidiana. Bueno, aquí nos están dando un contexto, se los voy a leer. A diario realizamos actividades que por hacerlas de manera repetitiva las damos por automáticas. Habrán ocasiones que tendremos la necesidad de clasificar algunos de los materiales que utilizamos. Lo mismo ocurre con las personas que tienen una profesión. Por ejemplo, un mecánico automotriz organiza las diferentes herramientas que usa para arreglar el desperfecto de un automóvil y un médico, al revisar los signos vitales de un paciente, cataloga sus herramientas de trabajo. Por tanto, ordenar los distintos materiales de acuerdo con sus características es muy importante, ya que esto permite hacer un trabajo de mayor calidad, eficiencia y en menor tiempo. Aquí abajito nos está dando una tabla. Vamos a seleccionar la herramienta de lápiz. Y bueno, nos está diciendo: clasifica en la siguiente tabla los materiales que utilizas en la escuela de acuerdo a sus características. Bueno, aquí le invito a que ustedes coloquen los valores que ustedes crean convenientes. Por ejemplo, en objeto puedo poner una calculadora. El color de la calculadora pues seguramente va a ser azul. El tamaño, más vale que yo lo vaya poniendo en tamaños chico, mediano y grande, y no que yo precisamente considere sus medidas de forma correcta, ¿no? Y la forma, pues la calculadora es de forma rectangular. Puedo poner luego una libreta, el color de la libreta, el tamaño de la libreta y la forma que tiene la libreta. Puedo poner un lapicero, el color del lapicero, el tamaño del lapicero y la forma del lapicero, que bueno, sería en forma cilíndrica, etcétera, etcétera, etcétera. Si vamos a la primera pregunta, ¿cuántos objetos encontraste de la misma forma? Nos daríamos cuenta que encontramos varios, ¿no? Yo, por ejemplo, encontré que la libreta, el borrador y la calculadora, incluso un iPad, pues son de la misma forma, son objetos rectangulares o son prismas rectangulares. Por acá pregunta cuántos objetos encontraste con el mismo color. Pues también puedo tener varios objetos del mismo color. Pudiera ser que las libretas todas las tenga yo del mismo color o tenga yo colores repetidos. ¿Sale, vale? Vamos a la siguiente página. ¿Qué otras características podrías agregar en la tabla para clasificar el material? Yo aquí podría agregar otras características como son, por ejemplo, rugosidad. Puedo poner también otro que va a ser elasticidad. Por ejemplo, las gomas con las que borran son bastante elásticas, o pudiera ser que alguna regla que tienen de esas que son flexibles también pues tienen esa característica. Flexibilidad sería otro tipo de característica que tiene. Dureza es otra, hay unos objetos que son más duros y otros que son más blandos. Si nos vamos a la siguiente pregunta, ¿cuáles son los sentidos que utilizaste para conocer las características de los objetos que clasificaste? Pues por lo regular siempre utilizamos el tacto, ¿no? Siempre nos vamos o nos dejamos guiar por el tacto, con lo que nosotros tocamos. No podemos decir que es el olfato, porque quizás pudiéramos clasificar a unos porque ciertos colores, no sé si les ha pasado, que tienen cierto olor diferente a los plumones, o al borrador, o a las libretas, o a su diccionario, etcétera. Pero yo creo que los sentidos es más el tacto y bueno, la parte visual, ¿no? Con los sentidos podrías determinar la densidad, el volumen, el punto de ebullición y otras propiedades de estos elementos. Así de forma precisa, no. Yo puedo decir que un elemento es más sensible o que un objeto es más denso que otro tocándolo. Por ejemplo, si nosotros tenemos en un cubo ponemos agua y en otro cubo ponemos aceite y los movemos con el dedo, metemos el dedo y movemos con el dedo, nosotros podemos decir quién tiene mayor densidad y quién tiene menor densidad. Si nosotros colocamos un bloque de un lápiz de madera y colocamos un lapicero de plástico, nosotros podemos ver que la madera, si nosotros la apretamos bastante, se van a formar unas pequeñas incrustaciones en la madera porque no es tan duro. Entonces quiere decir que la madera tiene menor densidad y que el lapicero tiene mayor densidad. Pero no podemos predecir con exactitud. Es que el lápiz tiene una densidad de 13.946 kilogramos por metros cúbicos.
o esto tiene una densidad de 1000 kilogramos sobre metros. No podemos decir eso. El punto de ebullición, lo mismo. Ustedes saben que el punto de ebullición es aquel punto en el cual, o temperatura en la cual las sustancias empiezan a generar ebullición, o que empiezan a generar una especie de burbujas y que pasan del estado líquido al estado gaseoso. Y bueno, esa sería la respuesta de esa parte. Si nos vamos más abajito, dice que con tus propias palabras define las siguientes propiedades. Me está pidiendo que definan las propiedades intensivas y también las propiedades extensivas. Aquí esto ustedes seguramente lo buscaron en internet. Y bueno, ya saben que todas las propiedades intensivas son todas aquellas que no dependen de la masa o bien que no tienen nada que ver con el tamaño del cuerpo. ¿Vale? Y bueno, las propiedades extensivas serían todo lo contrario. ¿Cómo vamos a diferenciar una de otra? Si nosotros hablamos de extensivas, nos estamos refiriendo a algo que es extenso, o sea que está abarcando muchas propiedades. Yo así lo puedo tener de referencia, ¿no? Lo puedo denotar de referencia. La palabra extensiva hace referencia a que tengo muchas cosas agregadas, por lo tanto quiere decir que las propiedades extensivas van a depender de la masa y bueno, nosotros también podemos decir que son propiedades aditivas. Por ejemplo, el volumen es una propiedad extensiva. ¿Por qué es una propiedad extensiva? Porque estamos hablando de que es aditivo. Si yo tengo 1 litro de agua y le agrego 1 litro de agua, pues necesariamente, bueno, vamos a hacer aquí un dibujo. Imagínense que yo tengo un vaso con 1 litro y también tengo otro vaso con otro litro. Recuerden, aquí lo voy a colocar. No estoy utilizando la otra aplicación para escribir, pero bueno, no importa. Si nosotros mezclamos esos dos vasos aquí, si colocamos aquí esto, entonces el total me daría 2 litros de agua. ¿Sale? Nosotros podemos decir que las propiedades extensivas son el volumen. ¿Por qué razón? Porque si yo agrego 1 litro o yo sumo 1 litro más 1 litro, el resultado van a ser 2 litros. Entonces yo tengo algo que es extensivo o bien que es aditivo. ¿Qué cosa no podría ser una propiedad extensiva? Por ejemplo, que fuera una propiedad intensiva. Hagamos el mismo ejemplo. Ahora voy a utilizar en lugar de eso, voy a utilizar como referencia una propiedad intensiva que es la temperatura. Imagínense que este litro de agua yo lo pongo a calentar. En la parte de abajo le voy a poner fuego y voy a comenzar a calentarlo. Y al mismo tiempo yo voy a comenzar a calentar estos 2 litros de agua. Entonces lo que yo voy a hacer es meter un termómetro en el de 2 litros de agua y meter otro termómetro en el de 1 litro de agua. Yo me voy a dar cuenta que aunque yo tenga 2 litros de agua, o sea, me estoy refiriendo a esta parte de aquí, aunque yo tenga 2 litros de agua, ambos recipientes, tanto el que tiene 1 litro como el que tiene 2 litros, van a estar, o mejor dicho, van a ebullir o van a hervir exactamente a 100 grados centígrados. Por esa razón es una propiedad intensiva, porque no depende de la cantidad de agua que nosotros tengamos. Nosotros podemos tener un recipiente que contiene 100 litros de agua. Si yo lo pongo a calentar, esos 100 litros de agua van a hervir o van a ebullir justamente cuando sean 100 grados centígrados. ¿Sale? Y no quiere decir que porque yo tenga más agua, entonces el punto de ebullición vaya también a aumentar. O si yo tengo más agua, no quiere decir que el punto de solidificación, que en el caso de que lo vayamos a congelar, pues vaya a ser menor o vaya a ser mayor. Esa es la diferencia entre las propiedades intensivas y las propiedades extensivas. Bueno, aquí en el otro punto menciona ejemplos de tu vida cotidiana de propiedades extensivas o generales de la materia. Les acabo de dar uno ahorita. Una propiedad extensiva es el volumen. También podemos decir que es la cantidad de calor. ¿Por qué la cantidad de calor? No es lo mismo que yo utilice una cantidad de calor para calentar 1 litro de agua a la que yo voy a utilizar para calentar 2 litros de agua, tomando como referencia el ejemplo que estábamos haciendo un momento, esto de acá. ¿Sale? Si yo necesito cierta cantidad de calor para hacer hervir 1 litro de agua, entonces para 2 litros de agua yo voy a necesitar más calor.
para 3 litros de agua yo voy a necesitar muchísimo más calor. Para 1000 litros de agua yo voy a necesitar muchísimo calor, haciendo diferencia entre la propiedad intensiva, que es el punto de ebullición, independientemente de la cantidad de materia que tenga, siempre va a ser a 100 grados centígrados, pero la cantidad de calor sí va a diferenciar dependiendo de la cantidad que nosotros tengamos de líquido. Bueno, si analizamos la página número 94, tenemos una columna. En la primera columna tenemos la parte de las propiedades y en la segunda columna tenemos los ejemplos. La instrucción que nos está dando relaciona los siguientes ejemplos indicando el tipo de propiedad a la que pertenecen. En las propiedades tenemos intensivas y extensivas, mientras que en los ejemplos tenemos como inciso A masa de la tierra, densidad del petróleo, punto de ebullición del agua, solubilidad del azúcar en agua, peso de una persona y el volumen de una alberca. Si comenzamos nosotros a relacionar entre las propiedades y los diferentes tipos de ejemplo, nos vamos a dar cuenta que dentro de las intensivas tendríamos primero a la densidad del petróleo. Voy a insistir mucho en este ejemplo. Si nosotros, imagínense que tenemos este balde lleno de petróleo. Si nosotros lo partimos a la mitad, o sea, trazamos aquí una mitad, ya tenemos entonces un pedazo de ese balde de petróleo y ese pedazo de balde de petróleo. Si nosotros analizamos la densidad de este primer pedazo que me quedó del balde de petróleo y analizo esta densidad, voy a llegar a la conclusión que la densidad va a seguir siendo igual. Es decir, no va a cambiar. No depende de lo que yo le acabo de hacer a ese balde de petróleo. O sea, lo partí a la mitad y cada pedazo va a seguir teniendo la misma cantidad que inicialmente tenía. Si analizamos el siguiente, el punto de ebullición del agua sería otro punto que también, otra propiedad, que también es intensiva. Ese ejemplo va a ser intensivo por la misma razón que se los platicaba anteriormente en la página anterior. Si nosotros tenemos un balde de agua de 1 litro, supongamos que es ese, y luego tenemos un balde de agua que tiene 5 litros, si yo los pongo a calentar con fuego directo, van a llegar al punto de ebullición exactamente en el mismo punto, valga la redundancia, es decir, tanto el litro va a ebullir a los 100 grados centígrados como los 5 litros va a ebullir también a 100 grados centígrados, o sea que eso no va a tener una dependencia de la masa, no va a importar que aquí tenga 1 y aquí tenga 5 litros, la ebullición siempre va a ser en el mismo punto. Por esa razón, el punto de ebullición va a ser una propiedad intensiva. La otra propiedad intensiva que voy a tener es la solubilidad de agua en azúcar, por la misma razón. Vean el ejemplo para saber si es una propiedad intensiva o no es una propiedad intensiva. Lo vamos a ver desde el siguiente punto de vista. Cada soluto o cada cosa que nosotros tengamos como sólido siempre tiene cierta solubilidad. Entonces, la solubilidad es la capacidad que tienen ciertas sustancias de disolverse en un disolvente. ¿Sale? Entonces quiere decir que no importa la cantidad de sal o la cantidad de azúcar que yo tenga, el punto de solubilidad siempre va a ser exactamente el mismo. Y como no importa la cantidad que yo tenga de azúcar o de sal o de cualquier sustancia, por lo tanto quiere decir que es una propiedad intensiva. Otra propiedad extensiva sería la masa de la Tierra, ya sabemos por qué. Si yo parto a la mitad, imagínense que yo tengo a la mitad el globo terráqueo o lo que pesa la Tierra. Si yo lo parto a la mitad, entonces este extremo que me quedó o esta mitad no va a pesar lo mismo que pesaba toda la Tierra, ¿no? Y esta mitad que tengo acá no va a pesar lo mismo que pesaba toda la Tierra, pero la suma de estas dos sí me va a dar como resultado la masa total de la Tierra. Por último tenemos estas dos, el peso de una persona, que tiene que ver también con la masa de la Tierra. Entonces esto va a ser una propiedad extensiva. Y por último tendríamos el volumen de la alberca. Pues el volumen de la alberca, si hacemos el mismo procedimiento que tenemos acá con la Tierra, si lo partimos a la mitad, voy a tener diferentes masas y esas dos al juntarlas o al sumarlas me va a dar el volumen total, por lo tanto también es una propiedad extensiva. Si nos vamos más a la parte de abajo, completa los enunciados de acuerdo a las propiedades extensivas o intensivas de la materia. Aquí comienzo con la inercia. La inercia es una propiedad, vamos a escribirlo aquí en texto para que podamos, para que lo vean mejor.
Es una propiedad extensiva. Vamos a poner otro tamaño de letra, porque está muy grande. Es una propiedad extensiva de la materia. ¿Por qué la inercia es una propiedad extensiva de la materia? Porque tiene una dependencia con la materia. Aquí les voy a poner el ejemplo de un autobús. Este ejemplo yo lo tomé de un libro del T. Pence de física. Imagínense que ustedes van en un autobús. Soy pésimo dibujando, pero no importa. Bueno, esto es un coche, pero imagínense que es un autobús. Entonces, si ustedes van parados en el autobús, si yo voy parado aquí en el autobús y yo estoy chiquito y hay una persona que está mucho más grande en el autobús y se van agarrando de una manija que hay en el autobús para no caerse, en el momento en el que el autobús frena, ¿quién es el que tiene mayor inercia? ¿O quién es el que tiene mayor probabilidades de caerse? Obviamente va a tener mayor probabilidad de caerse pues la persona que es más grande, porque tiene más masa. Entonces a la hora de frenar el autobús es el que seguramente va a salir disparado más lejos en comparación de yo que pues, estoy chiquito y pues no me va a pasar nada. Por esa razón entonces la inercia es una propiedad extensiva de la materia y aquí escribiríamos que podríamos poner que entre más masa tendríamos más inercia. ¿Sale? Y con eso entonces tendríamos esa respuesta. La que sigue, la viscosidad de la miel es una propiedad. Aquí vamos a ver que eso no depende de la materia, por lo tanto, vamos a poner acá que es una propiedad intensiva. Vamos a poner un ejemplo. Yo no puedo decir que la viscosidad es aditiva. Fíjense por qué. Quiero que se den cuenta por qué. Si yo tengo un recipiente de miel y este otro recipiente de miel más grande, ambas tienen la misma viscosidad. ¿Sale? Acuérdense que la viscosidad es la propiedad que tienen los fluidos de resistirse a fluir, valga la redundancia. Si yo agrego esta miel en el recipiente más grande y lo mezclo con la otra miel, no quiere decir que estas dos viscosidades vayan a ser mayor o que vaya esa miel a tener mayor viscosidad. La viscosidad va a seguir siendo la misma. ¿Sale? Por lo tanto, la viscosidad va a ser una propiedad intensiva de la materia, ya que esa propiedad llamada viscosidad no es una propiedad aditiva. Vuelvo a repetir, si yo tengo dos recipientes, uno más chico y uno más grande, si yo los mezclo los dos, no quiere decir que la viscosidad, va a ser más grande solamente por haber adicionado los dos. Los dos van a tener la misma viscosidad. Pasa lo mismo que con la densidad. Si yo tengo un litro de agua que tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico y yo tengo otro recipiente que también tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico, no quiere decir que si yo los junto a los dos voy a tener una densidad total de 2 gramos por centímetro cúbico. La densidad va a seguir siendo la misma, 1 gramo por centímetro cúbico, y no va a ser aditiva. Entonces ahí ustedes lo ponen ya para que no me atrase y continúe con la siguiente. La impenetrabilidad es una propiedad. Aquí vamos a poner que esta también es una propiedad intensiva. Vamos a ponerlo más pequeño. Es intensiva. Vamos a poner por qué. Porque la impenetrabilidad, es la resistencia que opone un cuerpo a que otro pues ocupe su espacio, ¿no? O bien qué tan duro esté ese material. Entonces, ¿por qué razón no puede ser? ¿Por qué razón es una propiedad intensiva? Volvemos a lo mismo. Si yo tengo un muro, voy a colocar un muro. Imagínense que ese es un muro de concreto, cemento, como el de sus casas. Si nosotros partimos a la mitad ese muro, esa propiedad de la mitad que voy a tener de rojo va a ser exactamente la misma cantidad o propiedad que voy a tener del lado derecho. Entonces, por ese motivo, ese muro va a tener o va a ser una propiedad intensiva. ¿Por qué va a ser una propiedad intensiva? Porque no va a depender de la cantidad de masa que nosotros tengamos. No hay una dependencia. Si yo tengo la mitad, sigue siendo lo mismo. Si yo lo tengo completo, sigue siendo lo mismo. Si yo a este muro le hago otro muro más grande, entonces va a seguir siendo lo mismo. ¿Sale?
En eso es que ustedes deben de tener en cuenta a la hora de resolver el examen, sobre todo de cuál es el concepto de propiedad intensivo y cuál es el concepto de propiedad extensiva. La intensiva lo pueden partir en 1000 pedacitos. Este muro yo lo puedo hacer en 1000 pedacitos. Y cada partecita que yo tenga de ese muro va a tener la misma impenetrabilidad. Impenetrabilidad. Es como un trabalenguas. Disculpen ustedes. Entonces, nos vamos a la siguiente. La concentración de alcohol en un gel en manos, aquí volvemos a lo mismo, no va a tener una dependencia de la masa. Entonces aquí vamos a poner que va a ser una propiedad intensiva. Intensiva. ¿Por qué razón? Porque no va a depender de la cantidad de materia. Si yo tengo un bote de gel, si ustedes ahora que van a entrar a la escuela con todo este relajo de la contingencia, imagínense que ustedes van a tener 1 litro de gel y ustedes son 2 hermanos, entonces sus mamitas le van a decir, ¿sabes qué? Le voy a dar medio litro, no le voy a dar medio litro, para que quede más claro, le voy a dar 1/4 a Luis, mientras que a Fernando le voy a dar 3/4. Este 3/4 le voy a poner una F de Fernando y este 1/4 le voy a poner una L de Luis. No quiere decir que porque Fernando tenga 3/4 se esté llevando un alcohol que sea más concentrado. Ustedes sabrán que lo único que está pasando es que Fernando lleva más y que Luis lleva menos, pero la concentración de alcohol sigue siendo exactamente la misma. No quiere decir que Luis, por llevarse 1/4 del bote o del recipiente de gel, se está llevando un alcohol o su gel antibacterial va a ser menos concentrado que el de Fernando. Los dos van a tener la misma concentración. Entonces, como no hay esa dependencia de la masa, yo voy a decir que la concentración del alcohol en un gel de mano siempre va a ser una propiedad intensiva. Si nos pasamos a la página número 95, nos van a dar una tabla y aquí nos están dando la indicación. Completa la siguiente tabla con la información que se solicita. Tenemos 4 columnas. Primero tenemos propiedad de la materia, como son volumen, punto de ebullición, densidad, punto de fusión y longitud. Y luego tenemos el tipo de propiedad. Aquí es de esperarse que nosotros vamos a poner si es extensiva o es intensiva, etcétera. Aquí vamos a poner la dependencia de la cantidad de masa, o sea, si depende o no depende de la cantidad de masa, basta con decir un sí o poner un no. Y por último, definición con tus propias palabras de lo que es cada una de estas propiedades de los materiales. Entonces, les invito a ponerle pausa, o tal vez ya ustedes ya lo resolvieron y solamente están retroalimentando. De cualquier forma, lo voy a hacer para que ustedes vayan viendo cómo nos tiene que quedar. Vamos a ponerle un punto de letra bastante pequeño. El punto de ebullición va a ser intensivo. ¿Sale? ¿Por qué va a ser una propiedad intensiva? Vamos a lo mismo que siempre les he explicado, ¿no? Vamos a poner acá un cuadrito. Aquí voy a tener 2 litros de agua. Aquí voy a tener 4 litros de agua. Independientemente de la cantidad de materia que yo tenga, esta agua va a ebullir a 100 grados centígrados y esta también va a ebullir a 100 grados centígrados. No quiere decir que porque yo tenga del lado derecho más agua, va a ebullir a más temperatura. Eso jamás va a pasar. Pero si nosotros recordamos la parte del concepto de calor o la cantidad de calor, es de esperarse, le voy a poner un triangulito aquí que significa calor, que el calor que yo voy a necesitar en 2 litros es mucho menor que al calor que yo voy a necesitar en 4 litros. Por lo tanto, quiere decir que la propiedad calor sí va a ser una propiedad extensiva, porque sí depende de la cantidad de materia. Entre más materia tenga, más calor voy a necesitar. Pero el punto de ebullición, entre más materia tenga, pues el punto de ebullición va a seguir siendo el mismo. Vámonos entonces acá, depende de la cantidad de masa. Aquí vamos a poner un rotundo no en grande. Y luego aquí nos dice que lo definamos con nuestras propias palabras. Vamos a poner el punto un poquito más chico para que entre en ese cuadrito. Entonces, pondríamos por acá que el punto de ebullición es el cambio de un líquido a gas. Ustedes recordarán que ese es el concepto básico. Vamos a arreglar esto para que nos entre. Ahí está. Es el cambio de un líquido a gas. En el momento en el que un líquido forma burbujas o que la presión de atmosférica se iguala a la presión de vapor del agua o de cualquier sustancia, se empiezan a formar burbujas en la parte de abajo de las ollas. Si ustedes en algún momento han hervido agua, van a ver que se empiezan a formar burbujas en la parte de abajo.
Entonces, en ese punto en el que el líquido se convierte a gas o se pasa a vapor, estamos teniendo la temperatura del punto de ebullición. Entonces, ese sería el concepto. Nos vamos con el siguiente, que sería la densidad. Vamos a ver un ejemplo también que tiene que ver con partir para ver si son intensivos o extensivos. Voy a poner por acá un recipiente. ¿Qué material va a tener? Esto va a tener agua, H2O. Ustedes saben que la densidad del agua va a ser siempre 1 gramo por cada centímetro cúbico. ¿Entendido? Si yo esa agua la parto a la mitad, no quiere decir que esta mitad de arriba va a tener 0.5 gramos por centímetro cúbico y esta va a tener 0.5 gramos por centímetro cúbico. Si yo digo eso, entonces estaría loco, ¿eh? Quiere decir que tanto la parte de arriba como la parte de abajo van a tener la misma densidad. Es decir, arriba voy a seguir teniendo 1 gramo por centímetro cúbico y abajo voy a seguir teniendo 1 gramo por centímetro cúbico. Por lo tanto, quiere decir que no hay una dependencia con la materia y por lo tanto la densidad es una propiedad intensiva. Vamos a ponerle aquí que es intensiva. Acá tenemos que si hay una dependencia de la masa, le vamos a poner que no. Y luego que hagamos la definición con nuestras propias palabras. En física nosotros aprendimos que la densidad es la división de la masa entre el volumen. Así de fácil lo podemos poner. Y con eso entonces ya tendríamos, vamos a arreglar aquí para que entre, listo. Es la masa entre el volumen. Y ya tendríamos definido esa parte. El punto de fusión. El punto de fusión no es más que la temperatura o el punto en el que un sólido pasa a ser el líquido. Vamos a hacer una cosa. Aquí también voy a poner como ejemplo un bloque de hielo. Está congelado. Si yo parto la mitad de ese hielo y coloco un pedazo por acá y un pedazo por acá, seguramente ese hielo va a comenzar a derretirse cuando llegue a 0 grados centígrados y pase de ser sólido a ser líquido. ¿Sí? Pero no quiere decir que porque yo lo partí a la mitad, el de que yo tengo al lado izquierdo vaya a cambiar su temperatura de fusión y el que tengo al lado derecho va a cambiar su temperatura de fusión. Entonces la temperatura de fusión va a seguir siendo igual independientemente de la cantidad de materia que yo tenga. Entonces no va a haber una dependencia de la masa. Por lo tanto aquí vamos a poner que el punto de fusión es intensivo o intensiva. Vamos a poner que es mujer. Aquí vamos a poner que es no. Y aquí vamos a escribir en esta parte pondríamos que es temperatura en que un sólido pasa a ser líquido. Así lo pondríamos. Vamos a modificarlo aquí para que quede todo en un solo lugar. Listo, ya lo tenemos aquí en la tabla. Y por último, la longitud. Vamos a ver un ejemplo de longitud para que ustedes comprendan si realmente la longitud es una propiedad intensiva o es una propiedad extensiva. Imagínense que ustedes tienen 1 metro de alambre. Esto es alambre. Y lo que van a hacer es que los van a cortar en 5 partes. Vamos a ver si me sale cortado en 5 partes. No creo, vamos a cortarlo en 4 partes para que sea más fácil. Cada parte de este alambre va a medir 25 centímetros, 25 centímetros y 25 centímetros. Así, para que sumado nos dé una longitud de 100 centímetros o bien 1 metro. Si yo corto ese alambre, no quiere decir que cada pedazo de este alambre o cada cachito de alambre que nosotros tengamos va a tener la medida de 100 centímetros, sino que va a ser todo lo contrario. Nosotros sabemos que si lo partimos en 4, cada segmento de alambre va a medir 25 centímetros. Por lo tanto, es una cantidad que sí depende de la cantidad de materia que nosotros tengamos. Quiere decir que nosotros en la longitud vamos a tener una propiedad extensiva. Vamos a acomodarlo.
Ahí hay una dependencia con la masa o la materia. Aquí le vamos a poner que sí. Y por último, la definición con nuestras propias palabras. La pondríamos de este lado. Vamos a ponerlo lo más claro que se pueda. Podemos poner dimensión o medida lineal. Así de fácil. Dimensión o medida lineal de algo. No estamos midiendo algo y así nos va a quedar. Y listo. Ya con eso tendríamos entonces terminada esa tabla. Pasamos a lo siguiente. Si tomas una hoja y la cortas a la mitad, ¿qué crees que pase? Bueno, pues pueden hacer ustedes el experimento en casa. La hoja tiene cierto volumen. Si nosotros la partimos a la mitad, ¿va a variar el volumen? Aquí esta pregunta hay que checarla muy bien, porque dependiendo, si yo tengo una hoja entera y si yo la corto a la mitad, entonces el volumen, si yo sigo juntando las dos mitades aunque esté partida, va a seguir siendo el mismo, pero si yo lo separo, entonces el volumen va a ser diferente. Un pedazo va a tener un volumen y otro pedazo va a tener otro volumen. Entonces yo puedo decir que sí va a haber variación del volumen. ¿Por qué? Se los acabo de decir, porque si lo estoy partiendo a la mitad, un pedazo tendría un volumen y el otro pedazo tendría un volumen completamente diferente. ¿Sale? ¿Varía su densidad? No, definitivamente no es una propiedad que cambie o que dependa de la materia, porque si yo lo rompo en la mitad que tenga en la mano derecha va a ser exactamente la misma mitad que yo tenga en la mano izquierda y por lo tanto la densidad que tenga el pedazo de hoja de la mano derecha va a seguir siendo la misma densidad de la hoja que tengo en la mano izquierda. Veamos este ejemplo. Imagínense que ustedes tienen una hoja y ustedes deciden cortarle este pedacito que estoy marcando aquí. Y deciden cortar este otro pedacito que tenemos acá. Las densidades de estos dos cachitos de hoja que yo partí, ¿son iguales o son diferentes? Lógicamente siguen siendo iguales. Incluso si yo corto un pedacito de hoja más pequeñito todavía que esos segmentos, la densidad va a seguir siendo la misma. Por lo tanto, ¿va a haber variaciones de su densidad? No. ¿Por qué razón? Porque la densidad no depende de la cantidad de materia. Lo estoy viendo, no depende de qué tantos pedazos de hoja tengo o qué tan grande sea la hoja, la densidad sigue siendo la misma. ¿Varía su masa? Sería lo mismo que el volumen, sí, porque hay una dependencia de la masa. Si yo parto, vamos a ver este mismo ejemplo, vamos a poner otra vez una hoja. Si yo lo parto a la mitad, obviamente si esa hoja pesaba 2 gramos, al partirlo a la mitad, esta pesaría 1 gramo y esta pesaría 1 gramo. Entonces sí va a haber una variación de su masa. ¿Por qué? Porque la masa es una propiedad extensiva que depende de la materia o depende de la masa. Y acabo de darles este ejemplo. ¿Sale? Y por último, ¿varía su composición? No va a variar su composición. ¿Por qué razón? Si yo tengo la misma hoja y la parto a la mitad, no quiere decir que este pedazo se va a desintegrar y que este pedazo va a ser diferente. Va a seguir siendo una hoja de papel. No va a cambiar para nada, ni esta se va a poner más blandita que esta, ni esta se va a poner más dura que esta. Entonces no va a variar su composición precisamente porque no es una propiedad que dependa de la cantidad de materia. Yo la puedo partir en 1000 pedazos y la hoja va a seguir teniendo las mismas composiciones, va a seguir teniendo la misma cantidad de carbono, la misma cantidad de nitrógeno, la misma cantidad de almidón que tiene, no va a cambiar para nada. Nos vamos a la página 95, que ya es la última. Identifica las propiedades intensivas y extensivas en las siguientes imágenes. Hay que colocarlo. En la primera tenemos un peso de 1 kilogramo que lo está pesando en una báscula. Ya sabemos que el peso es una propiedad extensiva. ¿Por qué razón? Si yo parto la mitad, una mitad me quedaría con medio kilo y la otra mitad quedaría con medio kilo. Entonces sí se ve afectada. Por lo tanto, esa propiedad va a ser una propiedad extensiva. Esto que tenemos acá tiene forma de densímetro, pero es un termómetro. Si es un termómetro o pues está midiendo temperatura, quiere decir entonces que sería una propiedad intensiva. Vamos a ver un ejemplo. Yo tengo este balde que lo tengo lleno de mercurio. Vamos a suponer que aquí tengo mercurio, lo voy a calentar, le voy a poner un triangulito rojo en la parte de abajo. Si yo lo caliento y todo ese mercurio llega a una temperatura, voy a poner una flecha de una temperatura que son 100 grados centígrados. Y a mí se me ocurre separar esto a la mitad. O sea, voy a trazar una línea recta aquí a la mitad.
Entonces yo tendría ahora ya dos baldes de mercurio. Tendría uno de este lado y tendría uno de este lado. Así. ¿Qué creen ustedes que pase? Que de aquí del balde que tengo o el recipiente que tengo de mercurio del lado derecho me queden 90 grados y aquí me quede 10 grados y que juntos me hagan 100 grados. Pues no. O que tal vez en el balde de la izquierda tenga 50 grados y en el de la derecha tenga 50 grados y juntos me dé 100, pues tampoco no. Eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que aunque yo los separe, esos dos van a seguir conservando su temperatura en un sistema ideal, o sea, en el sistema en el que no haya desperdicios de calor y que no baje la temperatura. Y los dos seguramente se van a enfriar a razón de la misma cantidad. Por lo tanto, la temperatura va a ser una propiedad intensiva que no depende de la cantidad de materia. En el siguiente ejemplo tenemos un recipiente cilíndrico, yo creo que tiene que ver con volumen. El volumen obviamente es una propiedad extensiva, vamos a ponerlo de negro, se me había puesto de naranja. Entre más masa, pues más volumen voy a tener y pues por esa razón es que tengo una propiedad extensiva. Recuerden, si yo lo parto a la mitad, esta cantidad de volumen va a ser igual a esta cantidad de volumen. Supongamos que esto mide 2 metros cúbicos. Si lo parto a la mitad, no quiere decir que esta mitad va a tener 2 metros cúbicos y esta mitad va a tener 2 metros cúbicos. Obviamente una mitad tendría 1 metro cúbico y la otra mitad tendría 1 metro cúbico. Y bueno, eso estaría afectado por la razón de haber partido su masa, ¿no? Y por esa razón voy a decir que esa es una propiedad extensiva. La ebullición del agua, hace un momento les platicaba. Aquí les había puesto el ejemplo del agua, que si nosotros tuviéramos dos recipientes, uno con 1 litro de agua y uno con 6 litros de agua, ambos van a tener su punto de ebullición en 100 grados centígrados. Si nosotros pusiéramos a calentar 1000 litros de agua, el punto de ebullición sigue siendo 100 grados centígrados. Entonces, como no hay dependencia de la materia, quiere decir que esto va a ser una propiedad intensiva. En el siguiente ejemplo tenemos un balón. Me imagino que tiene que ver con volumen. Ya expliqué en esta parte qué cosa era el volumen. Aquí rápidamente voy a hacer que es una propiedad extensiva. Y luego tenemos en la siguiente imagen como que están estirando una liga. La liga, bueno, va a ser una propiedad intensiva porque es la propiedad de elasticidad. Yo les voy a platicar ahorita por qué. Imagínense que ustedes tienen una liga que mide 1 metro. Y si nosotros tenemos una liga que tenga las mismas propiedades de elasticidad, pero esa liga mida 1.5 metros, no quiere decir que por ser más larga va a ser más elástica. De hecho, va a tener el mismo grado de elasticidad que la de 1 metro. Incluso, si nosotros cortáramos de esta liga de 1 metro, la partiéramos a la mitad, me darían dos ligas, aquí las voy a poner, de 0.5 metros. 0.5 metros y 0.5 metros. Ambas ligas van a tener la misma elasticidad que una liga de 1 metro. Por tanto, yo voy a decir que esa elasticidad va a ser una propiedad intensiva, ya que no depende de la cantidad de materia que nosotros tengamos. Luego me voy con la parte de viscosidad. Supongo que este es el ejemplo que tiene que ver con viscosidad. En el ejemplo anterior ya habíamos dicho por qué razón es una propiedad intensiva. Así que no quiero abundar mucho en eso. Nos vamos a la parte de concentración. Aquí sí voy a hacer un ejemplo. Imagínense que su mamá compra una botella, tiene una botella de cloro. Le queda poquito cloro, le quedan 100 mililitros de cloro. Y esa concentración de cloro es al 5%. Y les dice a ustedes, ¿sabes qué, Juanito? Anda, vete a comprar una botella de cloro a la tienda. Y tú vas de obediente y traes también una botella. Soy pésimo dibujando. Y esa botella viene con 800 mililitros. Y tiene una concentración del 5%. Si lo que hace tu mamita para no tener tantas botellas es que toma esta primer botella y la agrega a esta botella, nosotros tendríamos ahora una botella. Ay, voy a borrarlo porque está bien feo. Nosotros tendríamos ahora una botella, bueno, sigue estando feo, pero no tanto, que va a tener ahora 900 mililitros. ¿Sale?
porque le estoy sumando estos 100 con estos 800 y ahora tendría un volumen de 900 mililitros. Acuérdense que las propiedades extensivas son aditivas, las puedo sumar. Y como es el volumen una propiedad extensiva, pues entonces estoy sumando esta con esta para que me dé 900. Ahora, si nos vamos a la parte de concentración, no quiere decir que porque yo haya sumado 100 mililitros al 5% con 800 mililitros con el 5%, a mí me dé una solución de 900 mililitros al 10%. Eso estaría mal, ¿sale? ¿Por qué razón? Porque no puedo sumarlos. Como tengo la misma concentración en ambos, entonces quiere decir que yo voy a tener 900 mililitros, pero también lo voy a tener, vamos a borrar aquí, al 5%. Así. Como yo la concentración no la puedo sumar porque no es aditiva, entonces voy a llegar a la conclusión de que la concentración, es una propiedad intensiva. Y por último, la solubilidad, ya hablé aquí acerca de la solubilidad, va a ser también una propiedad intensiva. Les voy a poner un ejemplo de por qué razón es una propiedad intensiva. Cada soluto tiene su índice de solubilidad, que no es más que lo que se puede disolver en cierta cantidad de agua. Por ejemplo, consideremos el azúcar. Si yo tengo 30 gramos y luego yo lo disuelvo en un vaso de agua, imagínense que lo tengo en un vaso de agua, y yo ahora agarro 40 gramos de azúcar y lo disuelvo en la misma cantidad de agua, no quiere decir que estos 30 gramos y estos 40 gramos van a tener diferente solubilidad, o no voy a pensar que por este que es 40 gramos o es mayor, voy a tener mayor solubilidad. De hecho, aunque yo tenga 30 y yo tenga 40 gramos, la solubilidad va a ser exactamente la misma. Si yo sumo 30 gramos con 40 gramos para que me dé 70 gramos, los 70 gramos van a tener exactamente la misma solubilidad. Va a pasar lo mismo que pasó con la parte de las concentraciones, ¿no? Independientemente de que yo sume todas las botellas de cloro que tu mamá te mandó a comprar con la misma concentración de 5 gramos, digo de 5%, todas esas uniones de volumen van a tener exactamente la misma concentración, 5%, no van a cambiar. ¿Por qué? Porque no dependen de la cantidad de masa. Y por tanto, por no tener una dependencia de la cantidad de materia o de masa, entonces se trata de propiedades intensivas. Y bueno, hasta aquí queda el video, chavos. Espero que les haya quedado muy claro. Si tienen alguna duda o comentario, déjenmelo por favor allá en la caja de los comentarios. Si les gustó el video, apóyenme con un like para que les llegue a más personas. Y de verdad, de todo corazón, les pido que unas disculpas porque no había tenido el tiempo para subir los videos hasta ahorita que me estoy dando el tiempo. Espero mañana subirles la segunda parte y a ver si les subo la tercera parte y así ustedes puedan estudiar. Y bueno, nos vemos en el próximo video.